Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una tecnología de inspección bastante curiosa, las corrientes de Eddy de campo remoto, o RFEC. Tenemos aquí unos documentos que la describen. Es una técnica no destructiva y la idea es entender cómo consigue, cómo ve a través de las paredes de tuberías metálicas, para encontrar defectos, claro, por dentro y por fuera, pero sin dañar nada. Suena un poco a, no sé, visión de rayos X para tubos, pero con electromagnetismo. A ver, vamos a desgranar esto. Efectivamente. Y es que es súper importante porque, hablamos de mantener en buen estado tuberías que son vitales. Piensa en gasoductos, oleoductos o los tubos en intercambiadores de calor. Sí, en centrales de energía, plantas químicas, cosas críticas. Exacto. Y detectar un fallo que está oculto, sobre todo si está por fuera, pero tú solo puedes mirar desde dentro, pues es un desafío constante, ¿no? Y esta técnica, la RFC, bueno, pues ofrece una solución bastante ingeniosa. Usa principios electromagnéticos de baja frecuencia, pero de una manera muy particular. Vale. Los papeles dicen que se usa una bobina, que crea un campo magnético alterno de baja frecuencia dentro de la tubería, y lo que parece, como la clave, es que puede detectar defectos tanto internos como externos con una sensibilidad parecida. Esa capacidad de atravesar la pared es lo que más llama la atención. ¿Cómo hace ese truco? Pues mira, aquí está lo interesante del asunto. Imagina que tienes dos bobinas dentro del tubo, una que emite, la excitadora, y otra que detecta. Y están separadas, ¿eh? Una distancia maja, digamos un par de veces el diámetro del tubo, más o menos. La bobina emisora crea el campo magnético. Ahora, la señal electromagnética podría intentar ir, digamos, en línea recta por dentro del tubo, hasta la detectora, pero resulta que no llega muy lejos. Ah, ¿y eso? ¿Por qué se frena tan rápido esa señal directa? Pues por las corrientes de Eddy. El campo magnético de la bobina que emite induce corrientes eléctricas como remolinos en la pared de la tubería. Y estas corrientes, a su vez, generan su propio campo magnético, que se opone al original. Y básicamente lo que hacen es como ahogar, atenuar muy fuerte la señal que intenta pasar por dentro del tubo. Entendido. O sea, la vía directa queda como bloqueada por la propia física del electromagnetismo en un metal. Vale. Entonces, ¿por dónde va la señal que sí llega al detector? Ahí está la clave de la RFC. La señal, lista ella, busca una ruta alternativa, una ruta indirecta. Parte del campo magnético de la bobina emisora consigue filtrarse hacia afuera, atravesando la pared del tubo. Una vez que está en la superficie exterior, este campo puede viajar a lo largo del tubo, pero por fuera, con mucha menos oposición. Se atenúa mucho menos ahí. Y luego, más adelante, a la altura de la bobina detectora, este campo vuelve a filtrarse hacia adentro, cruza la pared otra vez y ¡pam!, llega al detector. Ostras. O sea que la señal que al final medimos ha hecho un viaje de ida y vuelta a través de todo el espesor de la pared. Vaya camino más elaborado, ¿no? Exactamente. Y a esa distancia en separación entre las bobinas, lo que llamamos el campo remoto, esta señal que ha hecho la ruta indirecta es la que manda, la que predomina claramente. La señal directa, la que iba por dentro, ya está súper atenuada, casi ni se nota. Por eso se llama de campo remoto. Vale, creo que lo pillo. Entonces, la lógica sería que si hay cualquier cosa rara, una grieta, corrosión, menos pared, en cualquier punto de ese camino indirecto, da igual si es en la superficie interior al salir, o en la exterior mientras viaja o al volver a entrar, esa anomalía cambia la señal que llega al final. Precisamente. Un defecto ahí en medio cambia tanto la amplitud, o sea, la fuerza de la señal, como, y esto es muy importante, la fase, el retraso con el que llega. Y midiendo esos cambios, pues podemos detectar los defectos y hasta cierto punto saber qué tipo de defecto es. Y esto, según entiendo de lo que hemos leído, supera una limitación bastante gorda de las corrientes de Eddy de toda la vida, ¿verdad? El famoso efecto piel. Correcto. El efecto piel, bueno, significa que con las corrientes de Eddy normales, la corriente eléctrica se queda muy pegadita a la superficie, justo donde pones la sonda. La intensidad de la corriente baja súper rápido según te metes hacia dentro del material. Para intentar penetrar más, tienes que usar frecuencias bajísimas, pero aún así inspeccionar todo el grosor de una pared de tubo gorda es muy difícil o imposible para las corrientes de Eddy convencionales. Ajá. Aquí es donde la RFC brilla entonces. Entonces, al usar esa ruta indirecta, que cruza dos veces la pared, puede ver defectos en todo el espesor.
y los documentos dicen que lo hace usando frecuencias bajas, pero no necesariamente ultrabajas. Además, comentan que responde bien a defectos como fisuras o grietas, que suelen ser los más peligrosos, ¿no?, para la estructura. Así es, esas discontinuidades, como las grietas, interactúan bastante con las corrientes y los campos magnéticos y generan señales que se pueden detectar. Aunque bueno, el fenómeno RFEC se conoce desde hace tiempo, ¿eh? Se usaba ya para inspeccionar revestimientos de pozos petrolíferos, pero la comprensión de cómo interactúa con distintos tipos de defectos ha avanzado un montón, sobre todo gracias a los modelos matemáticos y las simulaciones por ordenador. Las aplicaciones parecen bastante amplias. Los textos mencionan que ya se usa comercialmente en intercambiadores de calor, esos que son un montón de tubitos finos juntos. Sí, en calderas también. Tubos de alta presión. Claro, imagino que ahí, donde tienes mogollón de tubos y el acceso es complicado, poder mirar desde dentro es una ventaja tremenda. Sin duda. Y luego hay un interés muy fuerte, según indican las fuentes, en aplicarla a oleoductos y gasoductos, especialmente para detectar un tipo de defecto muy puñetero que llaman agrietamiento por corrosión bajo tensión, SCC por las siglas en inglés. SCC. Sí. Al parecer, detectar ese SCC de forma fiable en tuberías de gas con otras técnicas como los ultrasonidos, pues ha dado bastantes problemas. No siempre funciona bien en gas. Vaya, eso es importante, ¿sí? Porque el SC puede provocar fallos muy graves, catastróficos. Y el potencial no se queda ahí. Hablan de inspeccionar líneas de distribución de agua y gas más pequeñas, las que van por las ciudades, ¿sabes? Que a menudo tienen codos, curvas, derivaciones en T, geometrías complicadas. Uf, eso es un quebradero de cabeza para las herramientas de inspección interna normales, los PICs inteligentes que llaman. Suelen necesitar tuberías más o menos rectas para pasar. Claro. Así que poder navegar esas geometrías sería un avance, vamos, significativo. También mencionan la capacidad de inspeccionar tuberías que tengan algún revestimiento, por dentro o por fuera. Esto abre un abanico de posibilidades enorme para el mantenimiento preventivo de infraestructuras que, si no, son muy difíciles de revisar sin liar la parda excavando o cortando el servicio mucho tiempo. Si conectamos esto con la visión general, estamos hablando de mejorar la seguridad y la eficiencia de sistemas que son, bueno, la columna vertebral de nuestra sociedad, ¿no? Energía, industria, agua potable, gas natural. Poder encontrar esos fallos escondidos antes de que den un susto gordo es fundamental. Y hacerlo desde dentro, viendo toda la pared, incluso en sitios complicados o con revestimientos. Ahí es donde la RFC aporta un valor que otras técnicas no dan. Me llama la atención que esta tecnología no parece que saliera de la nada como por casualidad. Los documentos que tenemos describen una historia de investigación y desarrollo bastante potente detrás, que nos cuentan de cómo se llegó hasta aquí. Pues sí, la verdad es que detallan un esfuerzo importante y mantenido en el tiempo. Mencionan una colaboración clave que empezó, fíjate, ya en 1988. Fue entre un grupo de investigación de una universidad canadiense y una empresa llamada Pipetronics. Y no era un proyectito, ¿eh? Hablan de financiación conjunta importante del Consejo de Investigación de Canadá, el NSERC, y la propia empresa, además de fondos para equipos de otros organismos como el Ontario URIF. Vamos, que metieron pasta seria y durante años. ¿Y qué tenía de especial ese grupo de investigación? ¿Por qué ellos? Algo que las fuentes destacan mucho es su enfoque. Parece que eran de los pocos grupos en el mundo que combinaban de forma sistemática tres patas: la teoría analítica, o sea, desarrollar las mates del asunto; la simulación numérica avanzada, usando métodos como elementos finitos para modelar escenarios complejos en el ordenador; y la validación experimental súper rigurosa en el laboratorio. Ese enfoque triple, teoría, simulación y experimento, suena potente, sí. Supongo que les permitió entender el fenómeno a fondo y avanzar más rápido que otros. Exacto. Les llevó a ponerse como líderes mundiales en RFEC. De hecho, mencionan que este trabajo les valió un premio importante de la Sociedad Estadounidense de Pruebas No Destructivas, la ASNT, ya en 1990. Y la investigación no paró ahí. Consiguieron más financiación estratégica, por ejemplo, para aplicar la RFEC específicamente a tubos de intercambiadores de calor. Ahí colaboraron con otra empresa líder en ese campo, Russell Technologies. Y veo que también pillaron contratos importantes de Estados Unidos, del Gas Research Institute, el GRI de Chicago, a principios de los 90. Uno para estudiar cómo interactuaba la RFC con las grietas usando simulaciones específicas. Y otro que me parece muy interesante, centrado en entender cómo afectan a la señal las condiciones del mundo real.
Justo. Ese segundo contrato del GRI, que era de más de $500,000 de la época, ojo, $500,000. en los 90, Sí, sí. se enfocaba en investigar cómo la tensión mecánica en la tubería por la presión del gas, por ejemplo, cómo las propiedades magnéticas del acero, que pueden variar, y las propias condiciones de la inspección, cómo todo eso influía en las señales RFC. Y eso es crucial, claro, para pasar del laboratorio a una aplicación que funcione de verdad en campo. Entiendo. No basta con detectar un defecto en un tubo perfecto en el laboratorio. Hay que saber cómo se comporta la señal con todas las variables reales que te vas a encontrar. Eso demuestra una visión muy orientada a la aplicación industrial práctica. Totalmente. Y todo ese esfuerzo mantenido, esa combinación de investigación básica y aplicada y la fuerte financiación público-privada, pues no solo generó conocimiento científico y artículos, dio lugar a técnicas con un impacto industrial directo. Además, parece que la colaboración con la industria, mencionan Pipetronics, ACL Research de Canadá, Russell Technologies, fue muy estrecha y en ambos sentidos, ¿no? Intercambio de muestras, de equipos, de software, formación de personal, e incluso que estas empresas acabaron contratando a los estudiantes que se formaban en ese grupo. Un círculo virtuoso, vamos. Es un ejemplo de libro, la verdad, de cómo la investigación universitaria de calidad, cuando se conecta con las necesidades de la industria y tiene apoyo constante, puede generar innovación real. Y no solo eso, aplicaciones valiosas y formar a los expertos que luego las van a impulsar. Consiguieron ser referentes no solo en RF, sino en campos relacionados como el magnetismo en aceros o la interacción entre tensión y magnetismo. Entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos estado viendo, tenemos la RFEC, una técnica que usa el electromagnetismo de baja frecuencia de una forma bastante inteligente. Su superpoder, por así decirlo, es poder inspeccionar todo el espesor de una pared de tubería de acero desde dentro, y detecta fallos internos y externos con una sensibilidad parecida. Correcto. Supera limitaciones importantes de otras técnicas de corrientes de Eddy, como el famoso efecto piel, y ya ha demostrado que vale para aplicaciones críticas. Sector energético, oleoductos, gasoductos, intercambiadores, y tiene un potencial muy interesante para redes de distribución de agua y gas, incluso en esas redes con trazados complicados que son un dolor de cabeza para otras herramientas. Y que no es magia, sino el resultado de décadas de investigación seria, combinando teoría, simulación y experimento, con inversión importante y una colaboración muy fuerte entre universidad e industria. Una historia de éxito, ¿no? De llevar la ciencia a la práctica. Sin duda. Y aquí podemos, si te parece, retomar algo que mencionamos de pasada. Esa investigación que financió el GRI sobre cómo la tensión mecánica, la presión en la tubería y las propiedades magnéticas afectan a la señal, porque esto abre una puerta a una reflexión final bastante interesante que sugieren las propias fuentes. Ah, sí. ¿Cuál sería? A ver. Pues a ver, si la tensión que está soportando la tubería en cada momento, o cambios sutiles en su magnetismo cuando está bajo carga, pueden influir de forma que podamos medir en la señal RFC. Podríamos ir más allá de simplemente detectar un defecto que ya está ahí, como una grieta estática. ¿Te refieres a usar la señal para entender cómo está trabajando la tubería en ese preciso instante? Su estado. Exacto. Podría la propia tubería, a través de esa señal electromagnética que le mandamos y recibimos, contarnos algo sobre su estado de estrés o de fatiga en tiempo real, bajo sus condiciones normales de operación. Si pudiéramos interpretar esos cambios sutiles en la señal que no solo se deban a defectos geométricos, sino al estado mecánico o magnético del material mientras está trabajando. Sería como un chequeo de salud continuo, ¿no? No solo una foto fija de los defectos que ya hay. Podría serlo. Quizás abriría la puerta a monitorizar la integridad estructural de forma continua y, sobre todo, predictiva. Anticipar problemas relacionados con la fatiga, la sobrecarga, la degradación del material, antes de que se conviertan en grietas detectables. Pasar de la detección a la predicción, basándonos en el estado real de la tubería mientras opera. Es una vía de futuro potencial para estas técnicas electromagnéticas que, bueno, da que pensar.